Buenas tardes, estimados auditorios. Gracias por sintonizarnos. Sean bienvenidos a esta emisión de su programa Tabasco Eres, Horizonte Educativo, en el segmento de Padres Educadores, la cual es un espacio de reflexión y análisis con especialistas y padres de familia en las nuevas tareas y responsabilidades como agentes educativos. Les saluda la maestra Gina Laura Álvarez y el maestro Gonzalo Mario, esperando que este programa de radio Tabasco Hoy Horizonte Educativo sea del agrado de todos ustedes. Estamos en la estación de radio UJAT 107.3 Voz Universitaria. De igual forma nos pueden seguir en las redes sociales a través de Facebook, Voz Universitaria, Radio UJAT y en Twitter como radio@UJAT. Para hablar de padres educadores, lectura en casa, qué mejor que contar con la grata presencia de una docente, escritora y ahora madre, muy joven por cierto, que nos habla de la importancia de la lectura en casa desde la perspectiva de quien escribe un libro y lo que un padre pudiera hacer para fomentar la lectura en casa. Es un honor y un gusto contar con la presencia en este programa de radio Tabasco Eres Horizonte Educativo de la maestra Nora Elisa Villagómez Campos, excelente escritora tabasqueña, catedrática y hasta donde sabemos investigadora de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, quien ha puesto en alto a nuestra entidad. Entre sus obras destacan Mientras llueve, Cuentos para mí, Mis Ya, que fue traducido al chontal, El infierno son los otros, entre otros libros y escritos publicados por ella. La maestra se graduó con mención honorífica de la maestría en comunicación de la Universidad Nacional Autónoma de México por su tesis sobre los libros La noche de Tlatelolco y Nadie, la doctora Elena Poniatowska, a quien tuvo oportunidad de entrevistar en 2017. Recibió el Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Tabasco en 2007 para concluir el libro de cuentos infantiles, traducidos al chontal, como se los comentaba hace un momento. También en el año 2015 su obra Ensayo Literario fue seleccionada por la Dirección Editorial del Instituto Estatal de Cultura y se publicó el pasado 2017 bajo el título Mientras llueve. Pues le damos la bienvenida a la maestra Nora Elisa Villagómez, quien tuvo la deferencia de aceptar esta invitación a este programa de radio para platicar con nosotros sobre un tema trascendental en la educación de las niñas y niños, como es la lectura en casa. Bienvenida, maestra. Muchas gracias por la invitación. Maestra, para adentrarnos en el tema, contextualizando a nuestros padres educadores, la lectura es de vital importancia en la educación, pero en casa el por qué. Bueno, es muy interesante, ¿no? Porque hay que ver que al final, un poco pensando en el tema, ¿no? Sabiendo que iba a estar por acá, estaba pensando como viéndolo desde la perspectiva docente, si lo vemos como desde la teoría constructivista, al final el sujeto es las interacciones con los sujetos y los objetos, ¿no? Entonces, de primera mano, naces y ¿dónde estás? ¿Quiénes son tus primeros referentes, tus columnas, ¿no? Es el papá y la mamá. Entonces es fundamental, si queremos un hijo lector, que uno de esos dos pilares sea lector. Y eso no se puede meter así como que, ay, mira, te compré un libro. No, es que tiene que ver a uno de los padres leer. Y no solo leer, disfrutar de la lectura, ¿no? Que se convierta en un gozo, un placer y en un modo de acercamiento al mundo. Porque la lectura es también como un acercamiento con otra realidad o con otras realidades. Quien no lee ciertamente tiene un mundo limitado porque hay personajes, hay situaciones, hay circunstancias, países, cosas que no va a conocer, ¿no? También queremos preguntarle, ¿por qué es importante y necesario que los padres de familias lean con sus hijos en casa? Pues es más o menos lo que comentaba, ¿no? Ahí el niño, fíjate, mi niña tiene 1 año y medio, entonces ella ya tiene sus libros. Ella las agarra de trapeador ahorita, porque pues está chiquitita. Pues esa es la realidad, ¿no? ¿Qué hago?
a las 7 de la noche, que por cierto eso no va a pasar ahorita porque yo vengo de Cunduacán, entonces hoy no va a ser, pero por lo general a las 7 de la noche yo me siento a leer un libro que se llama Las Lechucitas. Fíjate, es editado por Alfaguara, muy bonito ese libro, ¿no? Entonces empieza, había una vez 3 lechucitas, ¿no? Sara, Percy y Gilly, ya me lo sé, porque todas las noches yo le cuento el libro de Las Lechucitas. Entonces, ¿esto qué va a traer al niño, no? Primero las imágenes de la historia, luego el hábito, ¿no? Luego va a ser cotidiano, común el libro, ¿no? El libro no se va a convertir en el objeto extraño, va a ser el objeto cercano, ¿no? Va a ser como la silla con la que me siento, va a ser como mi cama, va a ser el objeto con el que cotidianamente ese sujeto va a interactuar. Y va a interactuar o sea, yo no tengo ninguna de que mi hija va a ser una lectora. ¿Por qué? Porque ella se va a educar en un entorno en el que el libro va a ser un objeto cercano, ¿no? Cotidiano. Así es. En la actualidad se mantiene una lucha constante contra la rapidez de la tecnología, como son las redes sociales, los aparatos tecnológicos, los juegos en línea. En edades preescolares todo es lúdico y se da ese acercamiento por medio de los libros, pero con imágenes grandes y que sean de llamativos colores. Pero ¿qué hacer para que los adolescentes y jóvenes que están en edades complejas tengan ese gusto por la lectura y qué les aportaría? Mira, ese es un temazo, ¿no? Es muy complicado. Es muy complicado. Desde una perspectiva docente, es muy complicado. Hay muchas experiencias de éxito, pero eso va en torno a una serie de, si lo vemos como un elemento de investigación, hay ahí categorías, muchas, hay ahí elementos complejos, hay ahí una situación multifactorial. Entonces, es muy difícil decir, esta es la respuesta. Porque hay entornos complejos, cada entorno tiene sus características, entonces es muy difícil. Y decir que, bueno, a ver, tú docente, vas a hacer esto, esto y esto, está muy complicado, ¿no? Porque tiene que ver con de dónde viene el chavo, la chica, la niña, etcétera. Y ahí nos regresa a lo idóneo es que sean los padres, ¿no? Lo idóneo es que uno de los padres lea. Si no es así, y ahí es uno de los grandes misterios, ¿no? Si no es así, hay gente que yo planteaba eso en mis redes sociales. Yo decía, voy a estar en tal programa de radio, ya Carlos me comentó algo, ¿no? Y yo decía, hablando de la influencia, mi gran influencia fue mi padre, ¿no? Y había una maestra que fue mi profesora en la, ella decía, la tía es muy importante, ¿no? Y entonces hay gente que dice, mi maestro de tercero de primaria, ¿no? Yo recuerdo, hay por ahí una carta de Albert Camus, ¿no? Premio Nobel, filósofo, que él decía, él cuando recibió el premio Nobel le mandó una carta a un profesor de su escuela básica, creo, ¿no? Entonces imagínate, ese es un misterio, ¿no? ¿Cómo tú acercas a la lectura a alguien? Ahí más bien es como, porque además si se lo dejas de tarea, a veces es como, ching, es una tarea, y ahí empieza el estudiante, lejos de generarle un gusto por la lectura, le genera una aversión a la lectura, ¿no? Entonces ahí lo idóneo es una sala de lectura. Pero ahorita en la actualidad, bueno, nosotros, bueno, al menos el preescolar, todo es muy, muy diferente. Se le da ese acercamiento, donde quizás hay un contacto quizás un poco más físico con el niño, puedes apapacharlo, y de tal forma que el niño se sienta cómodo, contarle un cuento. Pero usted ahora como maestra, que le vuelvo a repetir, trabaja en edades muy, muy complejas donde tal vez muchos de los chicos de nuestros jóvenes tabasqueños no tengan esa, así es, sí, no tengan sí, esa pasión por la lectura. Lo que puedes hacer es plantearles el escenario de que la lectura es algo muy padre. Pero así decir, esto se puede hacer para que lea, quién sabe qué va a pasar. Entonces, por ejemplo, yo doy una clase que, fíjate, y ahí es uno de los pros y los contras, ¿no? Ellos, pero no es mi objetivo en ese sentido, porque sería un objetivo, la verdad, ingenuo. O sea, que ellos de repente se vuelvan lectores de aquí a 6 meses, pues eso no va a suceder. Entonces, que ellos lean para buscar léxico, ¿no?
porque el léxico te va a ayudar a apropiarte del mundo de los objetos, de la realidad, ¿no? Entonces, ese acercamiento al léxico les va a dar, a lo mejor, y ellos dicen, pero este libro está padre, ¿no? Pero esto está interesante. Por ejemplo, yo doy en la División Académica de Ciencias Básicas, entonces ahí están los chicos de matemáticas. Y yo busqué un libro y yo dije, ¿pero qué les doy? Entonces encontré un libro que se llama, híjole, ya se me olvidó, pero es un libro griego. Este habla sobre un problema de las matemáticas complejísimos, que es la conjetura de Goldbach. Se llama La conjetura de Goldbach y el tío Petros. Ese es el nombre del libro, ya lo acabo de recordar. Entonces, en este libro, ¿qué va sucediendo? Que ellos van viendo un chavo que se acerca a las matemáticas, sus incertidumbres, su incertidumbre, entonces se van reflejando en la historia. Este reflejo es fundamental, ¿no? Pues, ¿qué puedes hacer? Buscarles una historia que les permita reflejarse a su realidad, porque yo tengo una hipótesis en la lectura te salva. Entonces ellos viven en una edad muy compleja, en un entorno muy complejo. ¿Qué sabemos ahorita? Que el mundo se va a acabar, a lo mejor en 100 años. Eso es lo que dicen, por ejemplo, los ambientalistas. Tenemos todas estas historias detrás de, bueno, esta chica que viene, ¿no? De Europa, y entonces nos viene a decir que sí, que somos unos irresponsables de Latinoamérica, entonces que creemos que no tiene eco, tiene muchísimo eco en las redes sociales. Entonces, ese es el mundo que ellos están habitando. Entonces, tienes que buscarle una historia que no va a apaciguar esa incertidumbre, que no los va a hacer sentir mejor, pero los va a hacer sentir acompañados. Y eso ya es, ¿no? Entonces, por ahí yo es lo que busco, lo que he visto que logra, embonar, ¿no? En esos cientos de vacíos que hay, porque la verdad es que los chavos andan con muchos problemas, ¿no? Comentaba hace rato que le nació el gusto por la lectura por parte de su papá. Entonces, me gustaría comentarle que en ese sentido, Jorge Luis Borges tiene un aforismo muy conocido, que en lo particular siempre me ha gustado mucho, que dice: somos lo que leemos y nuestro cerebro se transforma literalmente a través de los textos que introducimos en nuestra mente. Preguntarle, ¿la lectura entonces nos define como seres humanos desde niños o somos realmente lo que leemos? Pues es que esa es la cosa. ¿Qué pasa si no lees? Si no lees, eso no te quita identidad. Entonces ahí fíjate que, bueno, es una situación que ahí sí es importante como dividir. Yo sé, Jorge Luis Borges es lo máximo, yo lo admiro, no soy nadie frente a él, pero yo creo que a lo mejor hay que ver esa connotación que le estamos dando a lo que él dijo, ¿no? Más bien. Ciertamente eres lo que lees en un mundo de lectores, pero si no eres lector, eso no te convierte, la cultura no te convierte, y es lo que le digo a mis alumnos que también es importante. La lectura no hace buenas personas. Y para muestra está la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Alemania, un país de gente enormemente culta, los grandes compositores, los grandes físicos, premios Nobel de Física, empezó a matar judíos, les decía insectos, mataba a gente salvajemente. Entonces ahí hay que ver, en un país de lectores, en cambio, definitivamente lo que lees es lo que eres, ¿no? Y ahí más bien creo que el enfoque es de por ejemplo, de Wittgenstein, que es igual un científico, que él decía, los límites de tu mundo son los límites de tu lenguaje, y creo que por ahí va Jorge Luis Borges, ¿no? Excelente reflexión, maestra. Ahorita vamos a una pequeña pausa promocional, pero no dejen de sintonizarnos en XHUJAT 107.3 FM. Estamos en Tabasco Eres, Horizonte Educativos, en el segmento de Padres Educadores.
Continuamos aquí en su programa de radio Tabasco Eres Horizonte Educativo. Seguimos platicando con la maestra Nora Elisa. Interesante charla que estamos teniendo con ella. Maestra, también expresarle que el arte de narrar, ese de fascinar, embaucar, atrapar al lector. Narrar en un texto es un arte de seducción. Así lo hacía Sherezada en cada una de las historias de las 1001 noches. Queremos preguntarle qué tipo de géneros literarios les recomendaría a los padres de familia leer con sus hijos. Cuento, definitivamente, ¿no? Cuento. Porque otra cosa pues es más heavy, ¿no? Entonces, el cuento es más, bueno, se basa en una anécdota, ¿no? Entonces, esa anécdota va a tener algo especial. Hay que buscar qué le gusta a tu hijo, ¿no? Si a tu hijo le gustan las ballenas, búscale cuentas de ballenas. Si a tu hijo le gustan las estrellas, búscale cosas de estrellas. Hay mucha literatura. Ahora en la Fileli, por ejemplo, hubo un stand buenísimo de Random Penguin House, que fue la única editorial que trajo un chavo así bien preparado, que te decía todo, ¿no? Hay un libro hermosísimo, por ejemplo, que decía, llora corazón, pero no te rompas, ¿no? Y uno piensa que esa no es literatura para niños. Uno dice, no, mi hijo va a sufrir con eso. Es que hay literatura sobre la muerte, ¿no? Porque el niño va a vivir con la muerte de la abuela y uno se va a morir también, ¿no? Entonces no vamos a tener a nuestros hijos en una cajita de cristal. Entonces la literatura es como eso, hay que prepararlos para todo y hay que ver qué le gusta al niño, ¿no? Para muy pocos la lectura es un placer. Para muchos padres y niños es un suplicio. Algunos mediante premios se les motiva a la lectura. ¿Qué recomienda a los padres cuando el niño no quiere leer? Que lean ellos. A lo mejor suena fuerte, pero si tu hijo no lee es porque tú no lees. Así es de simple. Si tu hijo tiene, y eso lo sabemos los profesores. Yo fui profesora de educación media básica, ¿y qué sucedía cuando tenía a un chico agresivo? ¿Saben qué sucedía? Llamaba al papá, ¿y cómo creen que era el papá? Esa es la respuesta, ¿no? A veces nos llega así como que nos pega un poquito como papás, pero pues así es, simple. Y eso nos devuelve ¿a dónde? A la teoría constructivista, ¿no? De hecho, Mónica Lavín, en su libro Luego escribo, un libro muy interesante, hace referencia precisamente a la engorrosa obligación que tanto niños y jóvenes le tienen a la lectura, o sea, la engorrosa obligación de leer, que en muchas ocasiones la consideran como que el maestro es quien impone la lectura. Claro, sí, naturalmente. Siempre se va a ver como una imposición por parte del profesor. Ahí tiene que tener mucho cuidado, ¿no? Insisto, el profesor ¿qué puede hacer? Plantearlo como una opción, ¿no? Con una sala de lectura abierta, pero si dentro de tu asignatura, como es mi caso, que es lectura, ¿no? Tú tienes por fuerza que dar léxico y reglas ortográficas, ay no, qué flojera. ¿Para qué te vas a aprender todas las reglas? El cerebro va a trabajar solito, que el muchacho lea. Si lee, se va a aprender de manera natural, va a aprender a escribir correctamente. No necesita aprenderse la regla de la J, la G, la Z, la S, la C, la regla aguda, grave, esdrújula y sobresdrújula. Porque cuando él vaya leyendo, va a ver las estructuras sintácticas correctas de Gabriel García Márquez, por supuesto, va a ver a un Mario Vargas, va a ver a una Wisława Szymborska, va a ver, etcétera, ¿no? Y ¿sabes qué? El cerebro solito, va a dejarlo, ¿no? O va a depender mucho de los ambientes de aprendizaje que genere el docente con sus alumnos para poder pues mostrarle ese gusto verdaderamente por la lectura. Por supuesto, también hay como que la situación afectiva, ¿no? También tiene mucho que ver, darle una... Y sí, ahí tiene mucho que ver con todos estos elementos que además también hay que ver que son novísimos, ¿no? Son como muy nuevos. Entonces hay que darle chance a los profesores de que se metan en toda esta parte que es como de las competencias, ¿no? Entonces, ¿qué le estamos pidiendo al profesor? ¿Qué puede dar el profesor? No, hay que darles chance
pero también hay que ver que la lectura va a venir del ejemplo. Ajá. Eso es algo fundamental, porque si no lo que vamos a seguir haciendo es que el muchacho diga, ay, otra vez este maestro me va a poner a leer, ¿no? Y no va a querer. No, además, pues darle tanto a los niños como a los jóvenes lecturas que sean de su agrado y que les gusten, como por ejemplo yo me atrevería a decir las de Harry Potter, ese tipo de literatura que son de ciencia ficción. Son muy comerciales. Que son comerciales, pero que de alguna forma hacen que también tanto niños como jóvenes puedan leer. Claro, Franz Kafka decía, la verdadera literatura te va a morder, te va a doler, te va a romper. Esa es una interesante reflexión. Hay que ver qué le damos a nuestros hijos, porque la vida no es bonita. Entonces, si leen cosas, ese tipo de lectura les va a gustar. Pero te aseguro que si leen, por ejemplo, yo recuerdo lo primero que leí fue Bajo la Rueda o Demian de Germán Hesse, es lectura densa. Pero a mí me ayudó mucho porque la adolescencia es muy difícil. No les pasa a ustedes, no sé si son papás, pero tú dices, bueno, ¿y ahora qué te pasa, no? ¿Por qué lloras? ¿Por qué gritas? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué haces el otro? Es muy difícil. Sí, es difícil y además los clásicos de la literatura, Claro. como Rebelión en la Granja de George Orwell, que bueno, es un texto clásico, una fábula, ¿no? Que prácticamente habla de cómo entre los mismos animales, cómo se rebelan en contra del granjero. Y eso nos permite poder tener un pensamiento un poquito más crítico acerca de cómo se conduce la misma sociedad. Claro, sí, definitivamente, ¿no? Como cosas que nos permitan, y esto es muy interesante, y la conciencia crítica, el pensamiento crítico. El pensamiento crítico te lo va a dar definitivamente tus padres, pero en segundo lugar, si ellos, por alguna razón, porque pues también vienen de entornos a lo mejor muy conservadores, no te lo dan, te lo va a dar la literatura. La buena literatura te va a dar una conciencia crítica de la realidad, como quien dice, ¿no? Un libro que te hable a través de metáforas, porque ahí es donde entra tu chamba también como lector, ¿no? Que tú descubras, a ver, ¿pero qué era esto, no? ¿De dónde venía esto? Hasta que lo ves en tu vida, ¿no? Así Maestra, el tiempo se nos está casi agotando, pero antes de despedirlas de este programa, sería grato para nosotros que nos invitara a conocer su obra. Cuéntenos y dónde podemos adquirirla. Sí, estaba en el Fondo de Cultura, ahorita estamos en la Fileli, de hecho trajeron algo de la Fileli. Yo ahora voy a publicarlo, pero este año ya estoy terminando de tallerear con el maestro Níger Madrigal, que es igual un pintor y un poeta extraordinario. Y pues mientras llueve, sí, pues se puede adquirir en la editorial del Gobierno del Estado, ahí por ahí está también. Y bueno, de ahí pues con ellos, directamente con ellos. Creo que en el Jaguar Despertado también y en la librería del Fondo de Cultura. Ahí también está. Gracias, maestra. A todos ustedes, gracias por sintonizarnos y acompañarnos en esta tarde en el segmento Padres Educadores. Les recordamos que mañana en punto de las 18 horas estaremos nuevamente transmitiendo para ustedes Tabasco Eres Horizonte Educativo. Se despide la maestra Gina Laura Álvarez. Nora Elisa Villagómez. Gracias, maestra, por Y no sin acompañarnos. antes agradecerle nuevamente a la maestra Nora Elisa Villagómez por compartir con nosotros sus conocimientos y experiencias del tema de la importancia de la lectura en casa, en niñas y niños. Sin duda, una catedrática e investigadora de nuestra alma mater con reconocido prestigio. Muchísimas gracias, maestra, y nos despedimos de ustedes. Hasta pronto.